diapositiva, Piquimachay 50 años. En realidad son 55 años desde la última temporada de campo en el sitio de nosotros, pero años más, años menos, más allá de los números exactos. Lo importante es que hoy tenemos la oportunidad de mirar de nuevo Piquimachay con otros ojos, con nuevas preguntas y métodos que no estaban disponibles hace medio siglo. Solo para dar un marco de referencia, sobre todo para el público que está online, Piquimachay contiene evidencias de ocupación humana que se remontan a la institución final, o antes de Caral o Machu Picchu. En estos periodos de las primeras sociedades de cazadores-recolectores, lo que conservamos en el registro arqueológico son, sobre todo, artefactos, herramientas talladas en piedra, como puntas de proyectil, cuchillos, raspadores, entre otros. Dicho eso, mi presentación es bastante simple. Primero, haré un ensayo crítico del conocimiento producido a lo largo de los años sobre Piquimachay. Luego expondré los objetivos y la metodología del nuevo proyecto que hemos iniciado este año con nuestro grupo de investigación en Chipampuc. Presentaré algunos resultados preliminares y finalmente discutiré algunos puntos que me parecen importantes. Permítame comenzar entonces con un breve recordatorio de por qué Piquimachay es importante. Piquimachay fue excavado por primera vez por Richard McNish en 1970 y pronto se convirtió en un sitio fundamental para la arqueología andina. McNish propuso evidencias de ocupación humana anteriores, 20.000 años antes del presente, vinculadas a lo que denominó el complejo Paracas. Estas afirmaciones se basaron principalmente en un controvertido conjunto lítico que desató décadas de controversia acerca de su origen antrópico y sobre la estratigrafía del sitio. A pesar de ello, Piquimachay sigue siendo uno de los sitios arqueológicos más antiguos en los Andes centrales. Piquimachay se ubica a 3.000 metros sobre el nivel del mar, más o menos, en la ladera oriental de un cono volcánico de Ayacucho. Está cercano a 3 importantes sitios precerámicos, entre ellos Jayhuamachay y Puente. Piquimachay domina un cañón seco que conecta con el río Cachi y se encuentra dentro de una formación volcánica. La región combina rasgos volcánicos y glaciares y pertenece a un área interandina. Este es el polígono que delimita el sitio de la cueva de Piquimachay, mostrado en vista de planta. Y aquí tenemos una vista en perspectiva que muestra el paisaje circundante con la cordillera de Razubilca, de la cordillera oriental visible hacia el noreste. Piquimachay está tallada en toba volcánica y cuenta con 3 recintos o habitaciones, sur, central y norte. Sus dimensiones son de aproximadamente 50 a 60 metros de largo y hasta 25 metros de profundidad. McNish dirigió las primeras excavaciones entre 1969 y 1970 con el objetivo de rastrear la ocupación humana temprana y los orígenes de la agricultura andina. Localmente, Piquimachay es conocido como la morada del primer hombre americano. Un empinado sendero conduce a los visitantes hasta la cueva, donde paneles narran la historia del hombre de Piquimachay y los restos de megafauna. Pasemos ahora a revisar brevemente el trabajo realizado por McNish y otros. La historia comienza entonces con Richard McNish, arqueólogo norteamericano que venía a trabajar en el famoso proyecto de Tehuacán en México. Inspirado por su experiencia allá, en 1966 decidió iniciar un estudio comparativo en los Andes con una pregunta, una gran pregunta: ¿cuándo y cómo surgió la agricultura en esta parte del mundo? Durante su primer recorrido por el Perú, visitó distintas regiones buscando las condiciones ideales para encontrar registros tempranos, entre ellas buena preservación, diversidad ecológica y sobre todo cuevas secas. Pero no tuvo suerte. Fue recién en 1967, durante su segunda visita, que junto con Roger Rabines llegó a Huanta el 17 de julio de 1967. Al día siguiente, explorando las colinas al sur de Huanta, vieron la cueva desde el camino. Y McNish nos relata, cito: cuando miré hacia arriba, allí estaba, a medio camino en una gran colina redondeada llena de andenes antiguos, una enorme cueva oscura resaltada por el sol de la mañana. Aquí podemos ver algunas de las fotos de las cercanías y el fotos tomadas 2 o 3 años después, fotos que son parte de la colección Peabody disponible en Clini. Aquí la cueva justo antes de iniciar excavaciones en 1969. McNish no recuerda si subieron inmediatamente o al día siguiente, pero sí recuerda vivamente cómo él y Rabines, cito, se volvieron locos al recoger 261 artefactos aparentemente precerámicos, incluyendo varios tipos de puntas. En el interior de la cueva encontraron 3 grandes cámaras y McNish decide entonces realizar un sondeo de 1 metro cuadrado en la sala central, en la habitación central,
e identifica al menos 9 estratos. Este hallazgo marca el punto de inflexión para elegir el Valle de Ayacucho como sede del proyecto. En sus palabras, cito, el descubrimiento de Piquimachay fue, en esencia, lo que dio origen al proyecto arqueológico botánico Ayacucho Hualta. Entonces, con base en Piquimachay, el equipo organiza campañas de reconocimiento sistemático en la cuenca de Ayacucho. En este contexto, hasta septiembre del 69, el proyecto había registrado 539 sitios arqueológicos en la cuenca de Ayacucho como parte de la fase 1 del proyecto, orientado a establecer la secuencia cultural y seleccionar sitios para excavación. De ellos, al menos 207 fueron analizados previamente y unos 40 presentan estratigrafía potencial para establecer secuencias. El método de prospección era doble, una prospección sistemática por transectas y en paralelo una prospección dirigida, la llamada Blitzkrieg o equipo relámpago. El objetivo de la prospección sistemática era cubrir áreas amplias de manera ordenada y la prospección dirigida incluía pozos de proyecto. Antoinette Nelken-Turner, formada en Francia con André de Bourgoin, analizaba los artefactos mientras avanzaba la prospección. Esto ayudó a establecer una secuencia tentativa de fases culturales y detectar sitios estratégicos. Pero además de Piquimachay, los sitios precerámicos más importantes registrados y sondeados fueron Jayguamachay, Tambo, Ayamachay, entre otros, Puente también. A fines de 1967 y durante el 68, Magnish estructura entonces, le da forma al proyecto siguiendo el modelo Tehuacán. Con el respaldo institucional del Robert S. Peabody Foundation for Archaeology, solicita financiamiento formal a la National Science Foundation. En el 69 obtiene el financiamiento y el proyecto se establece bajo el nombre oficial de Ayacucho Hualta Archaeological, en adelante conocido como AUA. Los objetivos en 1969 eran los siguientes: estudiar los orígenes de la agricultura en los Andes, reconstruir la secuencia cultural precerámica y cerámica, aplicar un enfoque interdisciplinario, comparar el desarrollo andino con otras áreas del Nuevo Mundo y estudiar la interacción entre ecología y cultura. La primera temporada formal de campo comenzó en junio del 69 y duró hasta septiembre. El 11 de junio de 1969, con permiso del propietario Ramón Calderón, comienzan oficialmente las excavaciones en Piquimachay con establecimiento de cuadrículas y estrategias de excavación. Entonces, en Piquimachay, el método técnico de excavación era el que Magnish había experimentado en la cueva La Perra, en la Sierra de Tamaulipas, en el noreste de México. Se trata de un método diseñado para controlar estratigrafía compleja, especialmente en cuevas. No voy a entrar en detalle de la técnica, pero diré únicamente que permitía una alta visibilidad y control de los estratos, además de que era adaptable según profundidad o condiciones del sitio. Con este método, Magnish excavó las 3 grandes habitaciones de la cueva. Los estratos más antiguos se hallaron en la habitación sur y fueron vinculados a la llamada fase Pacaycasa. Las habitaciones central y norte contenían materiales más recientes, incluyendo cerámica. En total, Magnish identificó 43 ocupaciones que abarcan más de 20.000 años. Aquí en la diapositiva ustedes pueden ver el perfil norte-sur de la habitación sur y 5 fechados radiocarbónicos asociados a los complejos Pacaycasa y Ayacucho, realizados sobre huesos de meteorito. Una rápida calibración y modelado por nosotros muestra la evidencia más sólida de la presencia humana entre 14.000 y 17.000 años calibrados, vinculada al complejo Ayacucho. Los niveles inferiores del complejo Pacaycasa permanecen inciertos e inconclusos. Desde el inicio del PAVA, el equipo liderado por Magnish reportó sus hallazgos en diversos informes. Aquí los 2 más preliminares en el 69 y en 1970. Luego, en 1970, se publica Megafauna and Man from Ayacucho en Science, y luego en 1971 la polémica estalla a nivel internacional. Magnish publica el artículo Early Man in the Andes en la revista Scientific American, en el que afirma tener evidencia de presencia humana en América hace 22.000 años. 1971, es decir, el doble de la cronología aceptada en ese momento. Luego, ante las críticas que veremos a continuación, Magnish publica un capítulo de libro en el 79, que es uno de los reportes, a mi gusto, de los más completos escritos sobre el sitio, por lo menos para ese momento. Y finalmente, de 1980 a 1983, se publican los 3 volúmenes ampliamente conocidos por todos. 3 de 6 volúmenes son finalmente previstos para su publicación.
El PAVA, con todas estas publicaciones, cumplió cabalmente su objetivo de construir una secuencia cronocultural que es referencia hasta hoy. Este es su legado más grande. Como pueden ver, Piquimachay, con esas dos primeras ocupaciones, en verde y rojo, Pacaicasa y Ayacucho respectivamente, en la base de la secuencia es uno de los sitios que da a la secuencia regional una cronología pleistocénica. Aquí ustedes pueden ver algunos ejemplos de objetos líticos representativos de los complejos Pacaicasa y Ayacucho, tal y como fueron presentados originalmente por McNish. Ahora bien, desde la década de 1970, diversos investigadores comenzaron a criticar las propuestas de McNish y su equipo, y todo el equipo de McNish, por supuesto, sobre los complejos o fases Pacaicasa y Ayacucho. Este problema tiene múltiples dimensiones. Yo me voy a concentrar solamente en los objetos líticos, que es donde creo puedo contribuir un poco. Voy a pedirles disculpas si a continuación voy a pasar a citar en extenso a algunos investigadores. El único propósito es contextualizar las citas y no extraer de su contexto algunas afirmaciones. En primer lugar, McNish, en su capítulo del 79, señala que el propósito de este trabajo es sacar estos antiguos restos arqueológicos del ámbito de la controversia, esperando demostrar que sus artefactos son antiguos y fueron encontrados en buenos contextos. Cabe señalar que McNish se olvidó de demostrar que sus objetos eran artefactos y también cuán buenos eran sus conductos. Dicho de otra manera, se asume la buena asociación, pero no se demuestra en ningún lado. En 1979, McNish señala: no tengo dudas, no tengo más dudas de la asociación entre instrumentos y huesos de megafauna. Ya no tengo dudas es más una afirmación subjetiva que una demostración. Los planos de distribución que acompañan a la publicación son útiles, pero se interpretan sin discutir alternativas tafonómicas. Y luego, sentencia: la posibilidad de que algo sea intrusivo en estos estratos cementados puede descartarse definitivamente. Eso, por supuesto, se basa únicamente en una impresión de campo. Ahora bien, en 1990, Thomas Lynch resume sus diversas críticas anteriores en un paper demoledor publicado en American Antiquity. Sobre el material lítico, Lynch señala que casi todos los especialistas que han revisado el caso seriamente concluyen que se trata de objetos no culturales. Cita entre ellos a Cardiff, Dinkos, Fagan, Lavallée, Owen, Rick, Dillehay, además de sí mismo. Esto siempre me llamó a mí la atención desde que yo estudié en pregrado y comencé a leer las críticas de cada especialista citado por Lynch. No voy a leer todo, no se preocupen. En rojo, lo que me parece más importante. Sobre el carácter antrópico de los materiales más antiguos de Piquimachay, Fagan señala: no podemos estar seguros. Y al final, hasta que se demuestre lo contrario, debemos asumir que las lascas de Piquimachay son fragmentos naturales de roca. John Rick, en 1987, señala que el caso le deja una opinión mixta, pues no está convencido, pero que mantiene sus reservas ante futuros análisis. En 1988, John Rick, en un artículo no citado por Lynch en el 90, señala lo que, a mi juicio, es el mejor de los análisis. Cito: en resumen, hay poca evidencia, aquí está. En resumen, hay poca evidencia sólida e incuestionable de presencia humana en la fase Pacaicasa, pero tampoco existe evidencia concluyente de que los materiales no sean de origen cultural. Entonces, valgan estos pocos ejemplos para señalar que Lynch exageró al señalar que todos los especialistas citados por él concluían en el carácter natural de su campo. Pero McNish responde a Lynch en un artículo del 98, cometiendo exactamente el mismo error, y no citando la valiosa reflexión de Rick en el 84. Con el pasar de los años, la crítica y el estilo de Lynch del 90 fue, al parecer, que más se fijó en la memoria de los siguientes investigadores que analizaron el caso en sucesivas evaluaciones. En primer lugar, Duccio Bonavia, en 1991, señala, cito: muchos arqueólogos que han tenido la oportunidad de examinarlo sostienen que en tales fragmentos líticos no hay indicio de trabajo humano. Nosotros compartimos esta opinión. Fin de citación. Señala entonces Bonavia esto sin citar a ningún arqueólogo. La única excepción es probablemente Elmo León, quien en 2007 señala con John Rick, que es virtualmente imposible emitir una opinión respecto de la validez de esta evidencia. Sin embargo, en un trabajo posterior, el mismo autor parece repetir el estilo de Lynch. En 2008, Juan Yataco señala, cito: expertos como John Rick han examinado las evidencias de este complejo
concluyendo que estos artefactos en piedra que menciona McNish son simplemente rocas caídas del techo del hotel y que sobre estos no es posible reconocer evidencia de detalles realizadas por acción. Fin de citación. Algo que, como hemos visto, John Rick no dijo. Líneas abajo, sin argumentación mayor, descarta el carácter antrópico de estos materiales. En 2009, el mismo investigador señala que su reevaluación del material lítico le permite concluir que el complejo Pacay-Casa carece de material arqueológico sin piedra. Sin embargo, no presenta esa reevaluación. En sucesivos trabajos, este autor ha señalado básicamente lo mismo, que estas piezas del complejo Pacay-Casa serían objetos naturales, sin mayor demostración ni ilustración. En un trabajo de 2022, nuevamente se realizan afirmaciones sin mayor demostración y el rechazo es absoluto. Lo curioso es que se critica a McNish por la falta de detalle en sus publicaciones y la mala calidad de las ilustraciones, pero el lector solo tiene ilustraciones de este tipo a color. En un trabajo de 2022, Verónica Ortiz y Carlos Toledo señalan en una evaluación de algunos objetos de la colección que, cito, Dilleheim, Rick, Lynch y Bonavía sostuvieron que las evidencias líticas no tienen modificación antrópica. Fin de citación. Lo único cierto, como hemos visto, es el caso de Lynch y Bonavía. Inmediatamente después, los autores ni siquiera presentan los objetos de la fase Pacay-Casa solamente a nivel de tipo de roca. Luego, en el mismo trabajo, señalan que su análisis no detectó talla humana en la fase Pacay-Casa y presentan nuevas imágenes a color de estos objetos sin mayor ángulo. Con toda esta reseña, lo que quiero decir es simple. Primero, que el criterio de autoridad ha jugado un rol claro en esta controversia. Y segundo, que no existe hasta la fecha demostración alguna de los objetos más antiguos de Piquimachay, que los objetos más antiguos de Piquimachay sean ya sea artefactos o geofactos. Dicho de otro modo, el problema no está resuelto. En base a ello, muy lentamente, yo inicié en 2019 un propio análisis del material lítico de las fases Pacay-Casa y Ayacucho, colecciones custodiadas en el Museo de San Marcos y el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. No voy a entrar en los detalles, solo quiero ilustrar que mi análisis fracasó en resolver el problema. Realicé, como ustedes pueden ver, un análisis morfométrico comparativo, hallando una superposición importante entre los diferentes objetos. Comparé los mismos objetos en base a su procedencia estratigráfica, hallando la misma sobreposición. Realicé un análisis del estado de superficie de los objetos a nivel de grado de abrasión y meteorización. Cuantifiqué los contrabulbos, la continuidad, superposición y alineación de las extracciones, entre otros atributos. Realicé modelos tridimensionales para entender mejor la geometría de estos objetos y obtener mediciones más precisas. Profundizando un poco más también con análisis de relieve, y aislando las extracciones frescas producto de la conservación del material. Y a pesar de todo esto, no pude, como John Rick en 1988, concluir al 100% que los objetos sean artefactos. Mi experiencia me da, por supuesto, algunas pistas y entradas, pero esta misma experiencia me obliga a cautela. ¿Por qué? Porque no experimenté con toba volcánica a fin de caracterizar de este tipo de roca. No realicé un programa de análisis atafonómico integral y, sobre todo, no tenía una muestra control que yo sepa 100% natural con la cual yo pueda comparar los objetos recuperados por McNish. McNish mismo lo dijo en el 79, hay un amplio margen para el debate y mejores técnicas de análisis lítico podrían llevar a otras conclusiones. Les deseo mucha suerte a los futuros investigadores. Estas palabras siempre resonaron en mí, pues en arqueología de periodos tempranos, todo es o debe ser literal. No basta con hablar de algo o decir que un objeto se parece a algo, hay que verlo, hay que demostrarlo. Esto entonces me ha permitido en estos años plantear estas preguntas sin respuesta. ¿Los objetos líticos más antiguos son realmente de origen humano? ¿Las fechas radiocarbónicas están realmente asociadas con los artefactos? ¿Qué grado de integridad tienen los contextos estratigráficos más antiguos? Entre otras muchas. Entonces, con esta problemática, junto a un equipo internacional de colegas, hemos decidido iniciar nuevas excavaciones. Para cumplir este objetivo, y dado los recursos limitados disponibles, diseñamos una estrategia en dos fases. Una excavación a corto plazo y una excavación a largo plazo. En la fase piloto nos enfocamos en excavaciones de sondeo, análisis de sedimentos, citaformía y un estudio tecnológico de la lítica. También iniciamos un nuevo programa de análisis de cronología absoluta.
Para abordar la cuestión del carácter antrópico de los objetos líticos más tempranos, adoptamos una estrategia interdisciplinaria, desde tafonomía hasta traciología, pasando por experimentación. Este marco integrado es esencial para distinguir objetos culturales de fracturas naturales. Así que iniciamos la temporada de campo 2025 en Piquimachay. Comenzamos este año con lo que hemos denominado el perfil norte, preservada desde la época de McNish. Este perfil alcanza casi 4 metros de profundidad. La línea punteada que ustedes ven allá hacia la pared de la cueva, es el nivel original de la superficie en la década de 1960, tal y como encontró. También excavamos un sector sur, más al interior de la cueva. Elegimos este lugar debido a las marcas de hollín que se pueden ver, señalándolo ahí con la flecha, arriba en el techo, posiblemente debido a actividad humana más intensa. En una fase futura planeamos expandirnos hacia el norte. Ahí donde está mi colega Marcelus con la estación total, ahí ya él está pisando sedimentos del Pleistoceno final. ¿Sí? Entonces lo que hace de esta zona muy prometedora para una excavación más amplia. Nos concentramos entonces esta temporada en el sector sur, decapando cada uno de los estratos y registrando todo en 3 dimensiones. Después de 3 semanas de excavación, identificamos una secuencia de aproximadamente 1 metro de profundidad. Definimos 4 capas, 4 capas con un contenido arqueológico cada vez mayor a medida que avanzábamos en profundidad. Antes de llegar a estas capas, retiramos grandes bloques colapsados del techo. ¿Sí? Para poder llegar a esta profundidad tuvimos que, ya no se ve ahí, pero tuvimos que limpiar todos los bloques que estaban por encima de la capa de transición. ¿Sí? Entonces, esos bloques, según McNish, habían datados en la transición Pleistoceno-Holoceno. Entonces, esto sugiere que la estratigrafía subyacente podría ser anterior a 14.000. Todas las capas contenían material lítico. Los niveles más profundos tenían piezas más abundantes y más diagnósticas. Recolectamos cada objeto, natural, antrópico o ambiguo, para asegurar un control tafonómico completo. Para refinar nuestra comprensión de la formación del sitio, también hemos hecho muestreo para análisis de micromorfología. Ustedes pueden ver ahí a colega Javier Aceituno, recolectando muestras para este análisis. Recolectamos una muestra por capa, resultando en 4 unidades bien definidas. Uno de nuestros primeros hallazgos importantes fue un raspador que ustedes ven ahí indicado con la flecha, elaborado sobre una plaqueta de toba volcánica, descubierto en posición horizontal en la capa 3. Aquí podemos ver algunas fotos de detalle, donde el filo del raspador se ve claramente, formado por al menos 2 series de retoques unifaciales. Entonces, esta pieza fue hallada en la capa 3, correspondiente a lo que McNish señala que es la fase Pacaycasa, según él datada aproximadamente de 20.000 años atrás. Aquí un núcleo que muestra evidencias de un método de reducción bipolar, aquí una lasca fracturada, y aquí vemos un horizonte arqueológico en la capa 4 que contiene al menos 9 artefactos. También en la capa 4, justo por encima de lo que sospechamos es la roca madre, recuperamos una herramienta particularmente notable. Esta podría ser uno de los artefactos retocados más antiguos del sitio. Retocada justo en esas líneas en donde permiten explicarles que tiene un retoque convergente en forma de punta, digamos. Está hecha sobre toba volcánica y aquí una vista con un agarre ergonómico posible. En la misma capa encontramos también otros instrumentos, un raspador a la izquierda y una pequeña punta o bec a la derecha. Ambos muestran una configuración deliberada y modificación de los filos. También recuperamos varios fragmentos óseos que se encuentran actualmente en análisis. Entonces, en general, encontramos una riqueza de material lítico en todas las capas. Algunas piezas notables incluyen, por ejemplo, esta punta allá en los niveles superiores, que presenta una forma diagnóstica del Holoceno temprano a medio en la región. Una lasca proveniente de un canto rodado exógeno a la cueva. ¿Sí? Otra vez el núcleo es otro núcleo unipolar, el mismo con una plataforma preparada, lo que indica una secuencia lógica de tallas. El raspador que les mostré anteriormente, pero esta vez dispuesto en 6 vistas. Otra vez la pequeña punta o bec, ¿no es cierto? Claramente el todo allá. Y este es el instrumento que es, digamos, fue la estrella de la temporada, digamos, que ustedes pueden ver a continuación en un dibujo detallado de mi colega Marcelo Yagmir. Entonces, el análisis tecnológico de esta pieza
por así decir, nos permite leer la secuencia de talla, la cadena operativa, digámoslo, y nos permite corroborar de que claramente hay una intencionalidad antrópica en esta pieza y en todas las otras piezas. Pero como lo señalé anteriormente, la demostración no está completa hasta que no hagamos un trabajo experimental. Hemos comenzado con experimentación de talla en toba volcánica para comprender cómo se fractura. Recolectamos percutores en los ríos locales, comenzando con percutores macizos, luego percutores más blandos para generar esos resultados. También recolectamos toba volcánica del interior de la cueva. Este material es especialmente relevante, ya que muchos de los artefactos controvertidos fueron elaborados en este mismo sustrato. También recolectamos toba volcánica justo fuera de la cueva como fuente comparativa. Realizamos experimentos de talla controlada, utilizando ambos tipos de percutores y las dos fuentes de toba volcánica. Actualmente estamos en proceso de sistematizar los datos obtenidos durante esta experimentación. Sin embargo, una primera observación que puedo destacar es que aprendimos que la toba recolectada en los exteriores de la cueva se comportaba mejor durante el talla. Esto nos lleva a plantear la posibilidad de que los ocupantes más tempranos de Piquimachay hayan desarrollado una estrategia de economía de materias primas, seleccionando de manera sistemática roca más apta para la producción de herramientas. Entonces, una de nuestras principales conclusiones para Piquimachay es que comprender su problemática no se agota en el estudio de colección. Decir algo sobre Piquimachay requiere integrar plenamente la estratigrafía, la tafonomía, la experimentación, para poder separar lo que es cultural de lo que es natural. Entendimos entonces que la habitación sur, ¿cierto? Que ustedes pueden ver ahí, de tomar una foto desde la habitación central, tienen realmente dos historias depositacionales distintas. La línea amarilla que ustedes ven ahí separa esas dos historias. Una historia mucho más dinámica y convulsa y perturbada de este lado, hacia la entrada de la cueva, y una más estable y completamente sin perturbación hacia la pared de la cueva. Entonces, esta complejidad no era visible en las excavaciones anteriores. En resumen, la estratigrafía es más compleja de lo que Magnish había propuesto. No hay evidencia sólida de redepositación en el sector sur. Estamos a la espera de resultados de radiocarbono y planeamos añadir fechados por luminiscencia. Hay artefactos tallados presentes en todas las capas y nuestro control tafonómico es robusto. Así que Piquimachay aún tiene muchas historias por contar. Nuestro objetivo es establecer una escuela de campo nacional e internacional en Piquimachay. Con una secuencia estratigráfica ya confirmada, podremos formar estudiantes al mismo tiempo que avanzamos en la investigación sobre las ocupaciones tempranas de los años. Finalmente, solo quiero decir que en el contexto actual del debate sobre el poblamiento americano, donde discutimos si una ocupación durante el último máximo glaciar, es decir, hace unos más o menos 20.000 años, fue posible, ese es actualmente el debate, creemos que Piquimachay puede desempeñar un papel clave para comprender la historia humana más temprana en Sudamérica y los Andes. Muchas gracias. Estar así si quiere. Señalar, si no me paro, puede ser para mientras que esté en el marco de eso. El marco de los banners. Ahora contamos la presencia del doctor Jack Danto, que es doctor de magíster en antropología por la Universidad de Illinois, en Estados Unidos, en la que estudió obras de la beca Fulbright, bachiller en arqueología por la PUC, ha sido profesor visitante en diversas universidades de Norteamérica, Europa y Asia. Su especialización abarca la arqueología de comunidades marítimas de la costa peruana, las economías de prestigio y redes de intercambio a larga distancia, la emergencia de la complejidad política y económica durante el primer milenio antes de Cristo en los Andes centrales, así como la aplicación de métodos cuantitativos e informáticos en el análisis de datos arqueológicos. Desde 2012 dirige el proyecto de investigaciones arqueológicas Paracas en el Porto Sur del Perú. Es coordinador del Grupo de Investigación en Poblamiento Inicial de las Américas, miembro del Grupo de Investigación en Bioarqueología y Antropología Forense y del Grupo de Análisis de Materiales de Patrimonio Cultural de la
Muchas gracias, muy amable. Bien, buenas tardes con todos. Un placer estar aquí. Rodeado de gente que conozco, grupo, cursos, colegas, con los que trabajamos. Eh, Quiero agradecer también a los organizadores de este importante evento, el Encuentro Anual de Investigación, Creación e Innovación, porque es una oportunidad para que los profesores nos presentemos aquí y demos cuenta un poco de lo que estamos haciendo. Bien, el título de mi presentación es Pensadores recolectores de la costa y de la sierra, obsidiana, movilidad y redes socioeconómicas en los Andes subcentrales del Perú. Y tengo que comenzar con una suerte de aclaración, ¿no? Durante la mayor parte de mi vida profesional, yo estaba en realidad abocado al estudio del periodo formativo, ¿no? Y dentro del periodo formativo estaba abocado absolutamente al intercambio a larga distancia, la economía de prestigio y este tipo de cosas que han señalado presentado. Este tema es en realidad un tema relativamente nuevo para mí, un tema de los últimos años, ¿no? Que resulta de un hallazgo fortuito, un hallazgo inesperado, que hicimos como parte del proyecto que yo tengo en la costa sur del Perú, en la zona de Ica, en concreto en la zona de Paracas. Y este descubrimiento no es otro que el de un sitio muy temprano, muy inusual, que había estado perdido durante mucho tiempo, se le había perdido a los arqueólogos, ¿no? Este sitio es el sitio de Pampalichuza, un sitio que está ubicado en cierto subtropical de los Andes centrales, peruana, y es cierto que se ubica entre el Valle de Pisco, que ustedes pueden ver ahí en el slide, y el Valle de Inca, que pueden ver ahí en el slide. Un sitio bastante interesante porque está, y no tengo cómo enfatizarlo más, literalmente ubicado en medio del desierto. En medio del desierto, un oasis, en un foco donde hay agua y hay vegetación que resultan mínimas, pero aparentemente suficientes como para llamar la atención de seres humanos que transitaban por este lugar desde periodos, para nuestra sorpresa, muy, muy tempranos y durante los siguientes milenios hasta, en realidad, la época republicana e incluso actual. El sitio de Pampalechuza no es otra cosa en realidad que una suerte de nodo en una ruta que va desde el valle medio de Ica hacia el litoral, hacia las playas, ¿no? Porque si ustedes ven la configuración de esta foto, ustedes van a poder ver claramente, ¿no? El valle de Ica es un valle un tanto inusual en la costa peruana. Es un valle que corre paralelo al mar. De modo tal que quien explota recursos en el Valle Medio y quiere llegar a la playa, siguiendo el valle, tiene que caminar más de 100 kilómetros. Mientras que si lo hace cruzando el desierto, lo único que tiene que caminar son 40 kilómetros, es decir, una tercia de la distancia. Y resulta pues que Pampalechus es un oasis en el medio de esa ruta. Un lugar ideal para detenerse a descansar a la hora de recorrer pues, 40 kilómetros, ¿no? El sitio está ubicado más o menos a unos 180 metros sobre el nivel del mar. Y como pueden ver, además estaba a medio camino, estaba a 20 kilómetros de Valle de Ica y aproximadamente 20 kilómetros del mar. Es una ubicación, entonces, interzonal que sugiere movilidad entre zonas ecológicas diferentes e incluso complementarias. Una zona de recursos marinos, ¿no es cierto? Una zona desértica que es rica en materias primas, especialmente líticas, y una zona de valle y de pie del monte de los Andes centrales, ¿no es cierto? Que tiene fondo de valle, tiene lomas, etc. Bien, lo interesante de este sitio, como dije, es que resulta tener ocupaciones muy tempranas. Fue descubierto por Frederic Angel en la década de los 50, si no me equivoco. Fue reportado como un sitio temprano, fue reportado como un sitio parejano, ¿no? Y luego fue básicamente olvidado. Y no solamente fue olvidado, fue perdido. El sitio se perdió
La gente lo buscó y no lo podían encontrar. Como sucede con muchos de los aportes de él, ¿cierto? La gente dudaba de su existencia. En 1990, por ejemplo, Claude Shah y Lucio Bonavía, dos expertos en el periodo, fueron a buscarlo y no lo encontraron. Habían visto las colecciones de Angel en lo que hoy en día es el NAVA, lo que era el Centro de Investigación de Zonas Áridas, y habían confirmado que el material que Angel reportaba haber recuperado en este sitio era Paihán, y era temprano, y además era Paihán, o sea, de la tradición más conocida por los hallazgos de la costa norte, ¿no? Pero no lo encontraron, pasaron bastante cerca del sitio, en realidad pasaron por acá, a unos 500 metros aproximadamente del sitio, y no lo llegaron a ubicar, ¿no? Entonces lo informan en un artículo de 1990, dice que fueron, caminaron, buscaron y no encontraron, y bueno, la duda persistió en cuanto a si el sitio realmente existe. En el año 2010, nosotros comenzamos a recorrer la quebrada de Pozo Santo, que es esta zona desértica entre los dos valles, y empezamos a registrar sistemáticamente una serie de sitios. No recolectábamos nada de material y ubicamos sitios de todos los periodos del pasado prehispánico e incluso del tiempo colonial y republicano. Y nos dimos con este sitio, que destacaba desde el inicio por el abundante material lítico en superficie, ¿no? Y caminamos el sitio por varias horas. Y lo único que veíamos era desechos de talla, de heritage, ¿cierto? Hasta que una de las personas que nos acompañaba, Nathan Craig, ¿cierto? Que había trabajado en Puno, encuentra un pedúnculo, ¿cierto? De lo que ahora sabemos era un pedúnculo, una punta Paihán. Y me dice, esto es bien temprano, este debe ser, ¿cierto? El sitio, y yo le digo, esto debe ser el sitio de Angel, le digo, ¿no? Y lo dejamos ahí, aunque ustedes no lo vean. Entonces, nos fuimos a nuestras casas, después de haber documentado esto, y para serles totalmente honesto, me olvidé del sitio. Me olvidé del sitio durante el 2011, el 2012, que hice el proyecto formalmente en Paracas. El 13, el 14, el 15, el 16, seguí excavando en otros sitios de la reserva, ¿no? Cosas, como digo, del primer milenio antes de nuestra era. Y por otra de esas casualidades, ¿no? Me invitan y me dicen, oye, vamos a ver unos geoglifos que están cerca del sitio. Y cuando voy, descubro que está por ser destruido. Entonces consigo plata de aquí, consigo plata de allá, consigo voluntarios y nos vamos al sitio a hacer una prospección que yo estimaba nos iba a tomar un par de meses, íbamos a recoger el material, ¿no? Y teníamos la esperanza de encontrar quizás unas 2 o 3 puntas Paihán que nos permitieran confirmar que el sitio era el sitio perdido del gigante. Bueno, esos 2 meses se convirtieron en 6, ¿no? Muy rápidamente nos dimos cuenta que la cantidad de material en superficie era abundante y que esto merecía ser registrado con cierto detalle. Así que nos pusimos manos a la obra y comenzamos a recolectar el material uno por uno, ¿cierto? Marcándolo con tapas de botella de diferentes colores y registrando su ubicación utilizando una estación total. Cada uno de ellos. Pensando, no, acá saldrán pues unas 5.000 piezas, más 3 puntas. Bueno, ¿cómo decirlo? Después de 6 meses habíamos prospectado 30.800 metros cuadrados, muchas veces de rodillas, y cierto, habíamos recuperado 170.000 artefactos, ¿no? La mayoría de ellos de heritage, pero no 3 puntos, ¿no? Más de 500 puntas de proyectil, entre ellas varias completas y varias que hoy día, gracias al trabajo de los expertos, Antonio en particular, sabemos que pertenecen sobre todo a la tradición Paihán, aunque hay algunas otras cosas, entre comillas, raras que están presentes. Entre ellas, por ejemplo, una de las cosas raras es el principal motivo de esta ponencia, que es la obsidiana. Estamos 680 cosas de obsidiana. En su mayoría, micro de detalle. Eso está
transformado por la computadora, por ejemplo. Y esta obsidiana está distribuida, por supuesto, en todo el sitio. Para mayor detalle, la figura de la izquierda, ustedes pueden ver el área total proyectada. Cada uno de estos cuadrados tiene 20 por 20 metros. Y cada uno de estos cuadrados fue subdividido además en pequeñas cuadrículas de 50 por 50 centímetros. También están una serie de pozos de cateo y áreas de excavación que nosotros excavamos, ¿cierto? Las denominadas V4, V2, etcétera, ¿no? Ese es el área que proyectamos. Como pueden ver, completamente árida. Como pueden ver aquí por estas marcas del tractor, a punto de ser destruido. Así que llegamos justo a tiempo. En la figura de la derecha aquí, ustedes pueden ver una representación de los 170.000 artefactos, ¿no? Los puntos azules que ustedes ven aquí no son puntos, son cuadrados. Cada uno de esos puntos es un cuadrado de 50 por 50 centímetros. Y la intensidad del color azul básicamente muestra la densidad de materiales en esa pequeña cuadrícula de 50 por 50 centímetros. Los puntos negros, ¿no es cierto?, indican las piezas de obsidiana que fueron recuperadas, y los círculos en blanco con una T indica aquellas que son tools, herramientas, ¿no es cierto? En la siguiente figura, estas son lupas o zoom, ¿no?, de áreas donde fueron encontradas esas herramientas. En el lado derecho tienen un perfil en una de las áreas excavadas donde nosotros hicimos otro descubrimiento tremendamente inusual para este tipo de sitios de la costa peruana. Y es que en este sitio, y esto es rarísimo, porque los sitios de la costa peruana generalmente están deflatados, es decir, los estratos originales se han erosionado y el material se ha concentrado sobre la superficie, ¿no? Si encontramos un estrato, no se ve bien aquí el estrato 9, que es un estrato preservado, ¿no?, de esos tiempos. Lo hemos fechado hasta el cansancio. Aquí solamente están reportadas 5 fechas, y ese estrato fecha entre 12.500 y 11.300 años agregados antes del presente. Adicionalmente a estos fechados, tenemos ahora más de 20 fechados, en el cual creo que tenemos 29 fechados para este sitio. Interesantemente, hay fechados, la mayoría de ellos en concha, pero hay fechados de carbón que fechan incluso más temprano, así que puede ser o madera antigua o madera que ha volado desde ocupaciones más tempranas, que podrían remontarse hasta 15.000 años antes del presente, ¿no? Es decir, un registro bastante detallado y, hay que decir, bastante tedioso, ¿no? Ahora bien, no todo aquí es punta pajá, ¿no?, aunque es lo más llamativo. En realidad estamos involucrados en un largo programa de análisis de esta tremenda colección. Llevamos 7 años prácticamente analizando de a poquitos, en la medida que podemos, esta colección, ¿no es cierto? Hemos podido determinar que hay una gran cantidad de materiales locales, como cuarcita, basalto, cristal de cuarzo, entre otros, ¿no?, que generalmente representan todas las etapas de la cadena operativa de la secuencia de producción. Tenemos también, puntas Caiján, tenemos puntas cola de pescado, ¿no es cierto? Buena parte de esto, la gran mayoría, se alinea con la tradición Caiján, pero también tenemos otras cosas raras. Aparte de las colas de pescado, tenemos núcleos y diferentes técnicas, y tenemos también algo bastante inusual, tenemos láminas, navajas, blades, ¿ok? Lo cual es bastante inusual, según me dicen los expertos, para este periodo. De las puntas que encontramos ahí, esto es solamente una muestra. Hemos escogido algunas que son de cristal de cuarzo. Esto ha sido publicado en un artículo liderado por Antonio. Tenemos puntas cola de pescado, o probables puntas cola de pescado, y puntas paisán hechas sobre la misma materia prima, ¿no es cierto? En total son 514, pero en realidad, les soy honesto, o sea, a medida que seguimos revisando el material, siguen saliendo, sobre todo, fragmentos de puntos, ¿no? Daniel, aquí presente, que ha hecho su tesis con los datos de la excavación, ese perfil que les acabo de mostrar, ha encontrado también puntas dentro de ese estrato antiguo, ¿cierto?
Estos son los detalles técnicos en los que yo no me meto tanto. Están hechos con adelgazamiento por percusión blanda y toque a presión. Y lo más probable es que, sobre todo aquellas que están hechas con materiales exóticos, se hayan quedado terminadas a los textiles, ¿no? Bien, esto es como para darles un panorama general. Las láminas es también otra cosa que es bastante llamativa. Tenemos láminas, laminillas, microlaminillas, ¿no es cierto? Que básicamente es una clasificación de acuerdo al ancho de eso. Y estas vienen de la superficie del sitio y también vienen del famoso, ya famoso estrato 9, donde hemos encontrado incluso un núcleo del cual han sido extraídas estas láminas y estas microláminas, laminillas, ¿cierto? Hay más detalles. Los dibujos son, por supuesto, por el experto, no por mí. En fin, bien. Yo creo que eso les da un panorama general. ¿Y qué hay de la obsidiana? La obsidiana es un tema que a mí me resulta fascinante. Lo estudio para todos los periodos, ¿cierto? Y es un proyecto en el que estoy involucrado intensamente. ¿Y por qué es interesante la obsidiana? La obsidiana es un tipo de materia prima que ocurre en muy pocos lugares, ¿no es cierto? En muy pocas fuentes, ¿de acuerdo? Y como tiene muy pocas fuentes, es interesante tratar de determinar de qué fuente viene la obsidiana que encuentra en un sitio, qué tan lejos está, en qué tipo de ambiente, etc. Y resulta que para el caso de la obsidiana, ¿no? Más de 50 años de investigaciones han resultado, ¿no? En métodos bastante precisos para poder determinar su proveniencia. Existen diferentes métodos para determinar su proveniencia, de activación de neutrones, fluorescencia de rayos X, LNIC-FMS, etc. Sí, existen diferentes métodos arqueométricos para poder determinar. Y hoy en día existe fluorescencia de rayos X portátil, que es una técnica que con relativa facilidad permite identificar las fuentes. En los Andes hay tres fuentes principales. Una de ellas es Quispicisa en Huancazangos, la otra es Alca en el cañón de Cotahuasi y la otra es Chivay en el cañón del Colle. La primera en Ayacucho, las dos siguientes en Arequipa. Y hay una serie de fuentes menores explotadas en la antigüedad, es decir, que producen obsidiana que es encontrada en los sitios arqueológicos, y esas incluyen Usolana, en lo que actualmente es Huamanga, Jampatilla, en lo que actualmente es Santa Marta, Izahuachi, Potrero Pampa, muy cerca de Chalhuanca, en Huancay, ¿no es cierto? Anillos, airosa, varias variedades geoquímicas de Alca en la zona de Cotahuasi. Acá no está Acobandara en Chumivilcas, ¿no es cierto? Está Macusani en Puno y está Concagua en el sur, ya en Tacna, ¿no? Ahora, todas estas fuentes, o por lo menos las principales, fueron explotadas desde muy temprano, estaban disponibles incluso durante el último máximo glacial, y tenemos buena evidencia que fue recopilada por otros autores, principalmente en un artículo pionero de Richard Burger y Frank Lazaro, ¿no? Hay buena evidencia de la explotación de estas fuentes desde periodos precerámicos, dicen ellos, y de hecho bastante tempranos. ¿Ok? Pero casi todos los ejemplos que conocemos de obsidiana temprana, así de temprana, ¿no? Son de la Tierra. Será una novedad encontrar esta obsidiana en Pampalechus. Y la pregunta que caía de cajón era cómo llega esta obsidiana a sitios costeros como Pampalechus. La pregunta era de lo más pertinente porque sí teníamos el antecedente de obsidiana de Alca en Quebrada Hawái, también en contextos tempranos. Entonces la pregunta era, ¿qué está pasando aquí? ¿De dónde es la obsidiana de Pampalechus? Bueno, después que terminamos que era precisa, lo que voy a mostrar, de la misma manera que quienes trabajan en Quebrada Hawái demostraron que era la que ellos habían encontrado ahí era de Alca. Ahora bien, no solo era de Vitash de obsidiana. Para nuestra gran sorpresa, en uno de esos días de prospección, nosotros encontramos dos puntas intactas
en clarísimo estilo Paihan, que son las que pueden ver aquí, que están hechas de obsidiana, ¿no? Son dos puntas completas, fueron halladas una al lado de la otra, como si hubiesen sido dejadas ahí el día de ayer. Fue un hallazgo, como digo, bien empleado, están con una patina bastante gruesa, erosionadas por el viento, pero aún así se puede ver claramente la secuencia de tallas, se puede ver bien cómo fueron fabricadas. Pero la pregunta subsistía, ¿no? ¿De dónde son? ¿Son realmente de Quispicisa, como esperábamos? Porque es la fuente más cercana, pues hay otra fuente, ¿no? Y también, ¿no es cierto?, fueron fabricadas en el sitio, no fueron fabricadas en el sitio, dónde fueron fabricadas, ¿no es cierto?, dónde fueron manufacturadas, eran o son algunas de las preguntas que inmediatamente nos estábamos haciendo. Aquí otro gráfico que el autor es Antonio Pérez Valareso, ¿no es cierto?, diagramas diacríticos con la secuencia de realización, ¿no? Nosotros hicimos un análisis de los 682 artefactos utilizando fluorescencia de rayos X. Fluorescencia de rayos X es una técnica que permite básicamente contabilizar, cuantificar en partes por millón, porcentajes, proporciones, las cantidades de diferentes elementos químicos. Y hay algunos de esos elementos químicos que son diagnósticos de la fuente. En el caso de los Andes, un cruce entre rubidio y estroncio permite distinguir prácticamente todas las fuentes, ¿cierto? Si caen aquí en esta combinación de rubidio y estroncio son de Chivay, si caen aquí son de Torreropampa y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Dependiendo del instrumento que estamos usando, estas fuentes pueden ser mejor, digamos, pueden ser diferenciadas mejor, peor, suelen ser diferenciadas unas de otras. A veces algunas de ellas se sobreponen, Lizahuacho y Jampatía tienden a sobreponerse, pero entonces ahí se usa un tercer elemento, en ese caso en concreto se usa itrio y en eso se puede distinguir las dos fuentes. Otro elemento que es diagnóstico es el circonio, ¿no? Y cruzando tanto rubidio como estroncio, como circonio con rubidio, casi no cabía absolutamente ninguna duda de que todas las piezas, excepto 5, venían de Quispicisa. Las otras 5 presentan un reto hasta hoy en día, porque la comparación de rubidio con estroncio cae más o menos donde está Alca2, pero cuando añadimos otros elementos, la cosa se resulta que estas 5 son una fuente desconocida. No tenemos idea de dónde es, necesitamos mayores análisis para poder determinar la proveniencia de estas otras 5 piezas. Lo interesante de todo esto, en cualquier caso, es que esto dejaba aún más interrogantes, ¿no es cierto? Nos permitía afinar algunas, pero habría también otros interrogantes. Para comenzar, Quispicisa está a 250 kilómetros de distancia a pie, siguiendo una ruta de menor costo, 150 si lo hiciéramos volando, pero la gente de esta época no volaba, todos ustedes saben bastante bien. Y 250 kilómetros a pie es, en el mejor de los casos, una distancia que se cubre entre 14 y 23 días caminando. Eso es demasiado, ¿no es cierto?, como para decir que Quispicisa está dentro del territorio regularmente recorrido por quienes alguna vez pararon en Pampa de Chuza, ¿no? Bien. Entonces, junto con Antonio, diseñamos, después de revisar la literatura, diseñamos una estrategia para tratar de ver cómo es que llegaba, en qué condición llegaba la obsidiana a Pampa Lechuza. Hicimos un análisis tecnológico de los desechos, del debitage. ¿No es cierto? Medimos diferentes variables, como peso, largo, ancho, espesor. Hicimos una tipología de este debitage. Comparamos si eran completas o fragmentadas, etc. Las plataformas. Se me dio una serie ¿cómo se llama?, de variables. Y lo que resultó fue básicamente que todo apuntaba a que los artefactos habían llegado ya terminados al sitio. Y que la gran cantidad de vintage que se encuentra, ¿no es cierto?, en realidad es el resultado de mantenimiento de las piezas, ¿no? Es decir, no se está tallando nada desde núcleos
hasta llegar al artefacto en el sitio, ¿no? Los artefactos llegan terminados y son reutilizados. Por ahí tenemos, creo que un raspador, que también es una herramienta reutilizada. Tenemos algunas herramientas en Lasca, muy pocas, creo que en total hay solamente 12 artefactos, el resto todos son desechos, y todos esos desechos son pequeñísimos. La gran mayoría de ellos pesan menos de medio gramo, unas chiquititas, que con las justas pueden ser analizadas, con el análisis de fluorescencia de rayos X por potasio. Muy bien. Para poder hablar de cómo llega la obsidiana a Pampa Lechuza no es suficiente. Y ese es básicamente lo que nos lleva a qué es lo que vamos a hacer después. Ustedes observan el mapa de la derecha, ustedes van a ver la ubicación de Quispicisa y van a ver una serie de contornos que se llaman Alejandro de Quispicisa. No son curvas de nivel, no es un mapa topográfico. Esto es lo que nosotros conocemos como isocrones. Es básicamente la distancia que alguien puede recorrer en 8 horas caminando continuamente. ¿No es cierto? Pero nadie camina 8 horas de manera continua. Usualmente camina 4 horas, no más. Entonces, haciendo las matemáticas, jugando con versiones más conservadoras y con versiones menos conservadoras, la idea es que básicamente toma entre 2 o 3 semanas trasladarse de un lugar a otro. Maneras de acceder a la obsidiana, hay muchas. ¿No es cierto? Este es un esquema sacado de un artículo de Aubrey, 2021 me parece. De hecho, un artículo justamente sobre movilidad y el análisis lítico tecnológico para poder explorar movilidad, ¿no? Donde plantean una serie de modelos, ¿no? En los de arriba es cuando tú accedes a la materia prima dentro de tu propio territorio, ¿no es cierto? Cuando la recolección de la materia prima está, por así decirlo, embedded o incrustada, ¿no es cierto?, en tus estrategias de subsistencia. ¿No es así? Y caso tras caso que nosotros revisamos, ¿no?, aunque teóricamente probable, ¿no?, esto es básicamente de las opciones menos probables que tenemos. Estos modelos, ¿no?, de algo incrustado, ¿no es cierto?, en uno u otro tipo de estrategia de subsistencia son las menos probables en las que tenemos. Otra es, por supuesto, que hay grupos de trabajo, de tarea específicos que tienen la misión, 2, 3 personas en ándate la fuente, busca materia prima. Igualmente es difícil jugar con esa posibilidad, porque caso etnográfico tras caso etnográfico que nosotros comparamos, la distancia entre Pampa Lechuza y Quispicisa excede, ¿no?, lo que normalmente se recorre dentro de ese tipo de práctica, dentro de esa hacienda. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades que quedan? La posibilidad que queda básicamente es alguna forma o varias formas de reciprocidad, es decir, de intercambio, ¿no es cierto? Y entre ellas, y esto viene de un artículo famoso de Colin Renfrew de los años 70, las que quedan son unas que son denominadas reciprocidad en el lugar, de la que alguien va hasta cerca a Quispicisa e intercambia, también bastante improbable, ¿no? O reciprocidad, intercambio en una zona de frontera, eso está más interesante, o una reciprocidad down the line, es decir, de mano en mano. Entonces, para poder explorar eso, ¿no es cierto?, es necesario hacer lo que hemos planteado para estos próximos 2 años. Nosotros necesitamos agarrar y prospectar rutas de menor costo entre Pampa Lechuza y Quispicisa, con la esperanza de encontrar sitios tempranos que tengan obsidiana. Analizar esa obsidiana tecnológicamente y ver cómo varían las frecuencias, ¿no es cierto?, de diferentes estadios de reducción, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos gente que, por ejemplo, habita la parte más alta, tiene acceso a Quispicisa, se mueve entre la parte más alta y alturas y zonas intermedias, entonces seguramente están trayendo incluso nódulos hasta ahí, ¿no es cierto? Y están intercambiando esos nódulos o artefactos preformas
artefactos terminados, con grupos de la costa que están subiendo hasta esas alturas intermedias, ¿no? El intercambio entonces debería estar dándose en sitios ubicados en esta zona, y evidentemente la firma tecnológica en la producción de obsidiana debería tener ciertas características. Deberíamos encontrar algo de nódulos, preformas, ¿no? Etc. Ahora, también es probable que la misma gente de la costa, ¿no es cierto?, está tallando las puntas, porque no quieren llevarse el nódulo entero, ¿no es cierto?, y se están llevando las herramientas terminadas con ellos, o las van tallando a medida que van descendiendo todas esas cosas. En un modelo más down the line, no tienes solamente dos grupos que se encuentran en una frontera e intercambian, sino que el intercambio se va dando paso a paso, ¿no es cierto?, desde la tierra hasta la costa, ¿no? Hay varios actores involucrados. Entonces, en conclusión, para los próximos 2 años, lo que estamos haciendo es salir de Pampa Lechuza, aunque bueno, vamos a continuar con nuestro trabajo de ahí, salir de Pampa Lechuza en busca de estos sitios que nos permitan seguir ahondando, ¿no?, en este fenómeno de la obtención del obsidiana. Eso nos va a permitir entender mejor cosas sobre la subsistencia y movilidad de estos grupos tempranos. ¿Cierto? Los resultados hasta ahora es que hemos encontrado las primeras puntas de obsidiana en tradición Paihán que han sido documentadas alguna vez. Sabemos que la obsidiana llegó principalmente como productos terminados, posiblemente a través de intercambio, y que Pampa Lechuza fue un punto de referencia en la movilidad interzonal durante el Pleistoceno tardío, final, y el Holoceno temprano, ¿no? Y bueno, lo que acabo de decir sobre el trabajo a futuro. Estas son algunas publicaciones que el grupo del cual formo parte y del cual soy coordinador nominal, porque el verdadero coordinador del que coordina todo es Antonio, ¿no? Algunas de las publicaciones que hemos logrado sacar hasta ahora y que ustedes pueden consultar si quieren tener más detalles sobre nuestro trabajo. Muchas gracias. Adelante. Sí, bueno, la pregunta puede ir para dos en realidad, pero me interesaba más porque cuando hemos conversado esto con Antonio un poco acerca de lo de los recursos humanos, ¿cierto? ¿Crees o creen que en el caso de Piquimachay en particular, esto aportaría un poco a lo que estás tratando de demostrar? Yo sé que es más tecnológico, ¿no? Pero ¿crees que el hecho de encontrar, ¿no es cierto?, algunos rasgos o algo en los esqueletos o alguna información que puedas recuperar, lo has tomado en cuenta? ¿Crees que se puedan encontrar ahí, ¿no es cierto?, pero en tus excavaciones o en tus nuevos proyectos? Gracias, Meli, por la pregunta. Sería fundamental. La evidencia para. La idea es, o sea, el objetivo del proyecto es confirmar o rechazar, ¿cierto?, el hecho de una presencia humana, me refiero antes de 14.000 años antes de nosotros. Entonces, eso extende, al encontrar restos humanos, bueno, es difícil, si no imposible, por 2 razones. Primera, porque en esas temporalidades no se han encontrado en todo Sudamérica. Y lo segundo es porque los suelos, los sedimentos de Piquimachay no permiten la conservación de restos humanos. Hay en otras cuevas, sí, en otros sitios. Hay Guamachay, por ejemplo, que tiene restos y que ahora lo estamos buscando, ¿sabes? Pero Piquimachay me parece que va a ser un tema que se va a resolver a mediano plazo, combinando micromorfología para ver si esos sedimentos están realmente en su lugar, si no han sido perturbados, y análisis tecnológico, experimental, por ahora. Dada mi experiencia previa, por ejemplo, en sitios como en Brasil, en Piauí, en Petrofurado, es básicamente la misma. Es decir, allá tenemos el gran problema, justamente, no tenemos restos humanos. La gran pregunta que nos hacen siempre es, ¿dónde están los restos? El tema está que, bueno, no lo hemos encontrado todavía y va a ser difícil. En esos suelos tropicales son difíciles que se encuentren. Pero bueno, uno nunca puede decir. Sí.
Pero más, digamos, la respuesta al problema sí está orientada, lo hemos incluido dentro del proyecto. Algo que ahora me recuerdo y que tiene que ver con eso, y considerando la escasez posible de restos humanos, es que tenemos ahora la intención también, marco un proyecto a largo plazo, hacer ADN sedimentario. Entonces, a través de los sedimentos, hacer ADN, lo que implica hacer un proyecto prácticamente como si fuera toda la excavación un laboratorio vacío, ¿cierto? Y son nuevas técnicas ahora que están y en ayudar a resolver, dada la ausencia de restos. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? No sé, profesor. Mi pregunta más así que hay o han identificado un cierto tipo de tradición, por así decirlo. ¿Se han identificado algún tipo de tradición, por así decirlo, dentro de las puntas que le llaman Papa Lechuza? Y si puede estar relacionada con movilidades, esa parte de la obsidiana, eh, cambios tecnológicos. No sé si puedes precisar mejor tu pregunta. ¿No? O sea, dentro de las investigaciones de las puntas que han hecho, quisiera preguntarles si es que hay un tipo de tradición, por así decirlo, dentro de las puntas. Si es que esta pareciera estar vinculada con otras tradiciones, tal vez, aparte de las de Teján, de la sierra. O... Es una pregunta bastante compleja. Prácticamente la gran mayoría es Paiján. Estas excepciones con el pescado, con el Paiján y con el pescado coocurren en sitios, ¿cierto? Su relación temporal no es del todo clara. No queda del todo claro, ¿cierto? Si la producción de este corresponde es el resultado del mismo grupo, diferentes grupos, si esos grupos son contemporáneos o, de diferentes momentos y qué momentos exactamente. Los paisanos usualmente echado después de un tajo de pescado, pero la ocurrencia de las juntas sí llama la reflexión. Tal vez Antonio puede ahondar más en eso, que revisó todo. Básicamente es esa respuesta. Es algo que voy a decir de esta exploración, ¿cierto? Enzo Córdoba está ahora analizando esas puntas, entonces él ha identificado justamente hay una señal por ahí que parece, digamos, extraerse a lo que es Nairobi. Que no pensar influencias sureñas. Pero es el sitio, justamente como te he señalado, la ubicación lo hace fundamental. Entonces lo hace realmente capaz de que un mismo sitio hay un conjunto de obras de pescado, de pasado, tradiciones de lámina, con la literatura existente, todo eso cerrando. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Muy probable, y eso es una idea que ya él mismo tenía desde antes, muy probable que sean muchos, diferentes grupos con diferentes identidades tecnoculturales que están atravesando. Sí, simplemente nosotros estamos haciendo es mostrándolo tecnológicamente. Un sitio de este tamaño es inusual. Los sitios Paiján en la costa norte que tendrán son sitios de 10 metros de diámetro, no, bastante pequeños. Tienen 300 metros de largo aproximadamente por 200 de ancho, ¿no? Y está ubicado cerca de una fuente de agua en medio de un desierto, en un punto intermedio entre el fondo del valle y la... ¿no? Les puedo dar algunos detalles más que me he dado en la presentación. Todos los recursos, todos los restos alimenticios que hemos encontrado son marinos, ¿no? Mamíferos, aves, peces, ¿no? Todo el mar. Entonces es gente que está yendo hasta la playa, explotando estos recursos, notablemente lobo de mar, infantes, ¿no? Crías de lobo de mar, están llevando hasta 20 kilómetros de mar, ¿no? De huesos de ballena,
no, o sea, le dio por un motivo, ¿no? Tal vez como materia prima para algo más. Eh, en fin, ¿no? Pero lo inusual es el tamaño. Si uno ve este sitio y ve la distribución de los restos, etcétera, más bien lo que parece son pequeños grupos que normalmente dejan solo un sitio de 10 metros de diámetro, paran por un tiempo, se van, vienen otros o los mismos, paran y se van, y entonces estas ocupaciones se van sobreponiendo unas a otras y extendiéndose horizontalmente. Es un oasis. El principal factor que determina la ubicación de los sitios de cazadores recolectores en desiertos es el agua. Ahí donde hay agua, tú vas a ver que la gente va una y otra vez. En la gran mayoría de material Paihán es probablemente porque los Paihán son los que hacen estas cosas Paihán, son los que andan deambulando por esta zona más, pero ocasionalmente parece llegar a gente de otros sitios también, gente con otras tradiciones, gente que ocasionalmente bajo la costa, es difícil de saber en este momento, ¿no? Como novedad hemos encontrado un fragmento de obsidiana rarísimo, bastantes inclusiones, que identificó Mario Pino, que estuvo acá, dijo esto es obsidiana, no idea, esto fue obsidiana. Cuando lo hemos analizado, más bien parece de Arequipa. Es un fragmento de obsidiana que por la marca química de Arequipa, de Cotahuasi, eso parece, ¿no? Entonces, esto parece ser además un buen indicio de alta movilidad, ¿no?, de los grupos durante este periodo. Hay los más locales y hay otros que probablemente son más móviles, ¿no? Sí. Quería preguntar si han visitado la fuente de obsidiana en Quisquisiza y si tienen podrían dar algunos alcances respecto a cómo se encuentra la materia prima y si el proceso de producción empieza ahí con la preparación de nódulos quizás laminares, ¿no? Porque el caso en Chivay sí hay, ¿no? O sea, en la fuente de Chivay tiene demasiada lámina en la misma fuente, núcleos laminares. Entonces, quería saber cómo es el caso en Quisquisiza. Yo estoy involucrado, junto con el grupo, en terminar de armar la colección de referencia obsidiana de todas las fuentes, una colección que esté en el Perú, pero poder analizar la obsidiana en el Perú, tener que mandarla a analizar a Estados Unidos. ¿Ve? He visitado casi todas las fuentes, tengo muestra de casi todas las fuentes. Y ahora último estaba en Quisquisiza. La materia en Quisquisiza se presenta como nódulos, son los de este tamaño, en promedio. No es fácil de ubicar esta y otras fuentes, ¿no? Hay evidencia de canteras, bastante bien documentada por Contreras y por Tripsevich, publicaban 2 o 3 artículos, si no me equivoco. Si no me falla la memoria, mejor dicho, que a esta edad ya me falla. Ha encontrado varias canteras, pero no estoy al tanto de qué tan avanzada es la reducción de estos nódulos en el sitio. No hay una prospección sistemática de la fuente que haya permitido sacar muestras, ¿no es cierto?, representativas de toda la variación espacial en el sitio, tanto desde un punto de vista geoquímico como desde un punto de vista tecnológico. Esa es una tarea por hacer. Es parte de lo que tenemos este año. Vamos a estar prospectando desde Pamarachuza hasta Quisquisiza, justamente. O sea que vamos a volver a la fuente. Será una oportunidad para poder examinarla con más calma, ¿no? Estamos en gente joven que quiera caminar a 4.000 metros de altura. Y sobre todo recoger piedras y cargarlas de regreso. Bueno, muchas gracias.